Capítulo 3. Reinventando la vida desde cero. 2 meses y 3 días desde la última muerte, 3 muertes. ¿Y aceptaste así sin más? Mientras ambos se alejaban de los límites de la zona de clase alta, el silencio que se había sentado entre ellos finalmente fue disuelto por Leigh. Subaru lo miró de reojo, sin desviar la mirada del camino, pero se limitó a mantenerse en silencio. No diré que sus condiciones resultaron especialmente abusivas. Pero, ¿y si ese hubiera sido el caso? Podríamos habernos echado atrás, ¿no es así? Intentando dejar el tema de lado, Subaru sacudió su mano mientras se defendía. Claro, podríamos haberlo hecho. Subaru sonrió de soslayo al escuchar la respuesta de su compañero. Pero al percatarse de la expresión de Leigh, su sonrisa se desvaneció. Levantando un dedo, Leigh continuó hablando. Solo un día. Solo un día hubiera hecho falta para que ningún mercader o comerciante de todo Lugúnica nos tomara en serio. Y tras solo una semana, habría sido lo mismo para todo el continente. TCH. ¿No crees que estás exagerando? Volver atrás sobre un acuerdo, pacto o alianza comercial ya es bastante mal visto si se trata de un comerciante normal. Pero hacerlo con Anastasia o sin, habría sido nuestra muerte comercial. Nadie nos habría vuelto a tomar en serio. Nos tacharían de impulsivos, poco serios y hasta de poco confiables. Ningún mercante volvería a abrirnos la puerta y la reputación de Otto se iría al suelo junto con la nuestra, solo por formar parte de nuestra alianza. No, en el momento que aceptaste el trato de Anastasia Osin, no había vuelta atrás, sin importar cuáles fueran sus demandas. Bueno, si lo pones así, es verdad que nuestra imagen comercial habría quedado bastante manchada. Subaru sonrió nerviosamente, mientras se rascaba la cabeza. Pero al menos no fue necesario, así que mi impulsividad no nos causó tantos problemas. ¿Verdad? Leigh, suspirando, se limpió el sudor que se había acumulado en su frente, producto de los nervios residuales de su reunión con Anastasia Osin, y tras ello miró de nuevo a Subaru. ¿Sabes? Ella pudo haber reclamado que rompiéramos nuestra alianza con Otto. Fácilmente, en su posición como comerciante, ella pudo haber buscado un acuerdo de exclusividad de nuestros productos. Bueno, lo hizo, pero permitió que Otto siguiera trabajando con nosotros, lo que por sí mismo demuestra que en verdad estaba interesada en asegurar la firma de un pacto comercial con nosotros. Pero dijiste que mi impulsividad pudo haber provocado que no tuviéramos de otra que aceptar sus exigencias. Por lo que me has dicho, su actitud no es precisamente la imagen dulce que nos mostró la mayoría del tiempo. No, no lo es. Anastasia Osin es una negociante temible, que sabe explotar las debilidades de aquellos con quienes negocia. Ella nunca nos habría llamado sin haber investigado todo lo posible sobre nosotros, nuestro pasado, presente y aspiraciones a futuro. Usar los deseos de sus rivales a su favor, eso es lo que hace Anastasia Osin. Por eso lo ideal habría sido conseguir una semana plazo, para así darle tiempo a Otto, que sabe mucho más de negocios que nosotros, de regresar a la ciudad, y entonces discutir con él las condiciones que pediríamos para firmar nuestro pacto comercial con la empresa Osin. Entonces, no comprendiendo del todo el punto al que quería Leigh, Subaru lo presionó para que se explicara. Está claro que sí estaba al tanto de nuestros deseos y, además, estábamos en desventaja debido a la ausencia de Otto, así que ¿por qué no explotarlo? Ante la afirmación de Subaru, Leigh comenzó a negar con su cabeza. Ella estaba informada sobre mis deseos. Por sus palabras, eso está claro. Pero en tu caso, esa sería la única explicación al por qué estuvo tan atenta a tu comportamiento todo el tiempo. No obtuvo nada de ti, lo que te convirtió en un sujeto difícil con el que lidiar durante las negociaciones. Claro, ella pudo presionarnos y exigir un contrato de total exclusividad, obligándonos a romper nuestra alianza con Otto. Pero se arriesgaba a que eso nos hiciera echarnos atrás, sin importar las consecuencias de hacerlo. Si decidió no explotar nuestra debilidad, es porque desde un inicio no estaba segura de que eso fuera una debilidad. En otras palabras, tu impulsividad y falta de información te hizo impredecible, una carta salvaje. Una carta con la que prefirió no jugar en contra. No pudo descubrir nada sobre mí. Sobre mi pasado.
Bueno, eso tiene sentido. Absorto por la explicación, Subaru se percató de que su lugar de origen definitivamente hacía inútil cualquier red de inteligencia dirigida hacia él y su pasado. En ese mundo, él en verdad no es más que un desconocido que apareció de la nada con ideas totalmente extravagantes. Así que dejando de lado tu falta de conocimiento sobre negociaciones, problema que definitivamente deberemos tratar a futuro con ayuda de Otto. Cabe preguntarse, ¿quién eres en verdad, Subaru? ¿De dónde vienes exactamente? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué deseas? Ante las preguntas de un intrigado Leith que insistía en averiguar sobre su lugar de origen, el cual no se encontraba en ese mundo, Subaru hizo una mueca de incomodidad. ¿Qué deseo? Esa realmente era una buena pregunta. ¿Acaso lo que pensó mientras escuchaba a Anastasia Osin era su verdadero deseo? ¿Acaso su verdadero deseo es seguir a una persona determinada como Anastasia, con tal de encontrar la manera de explotar aquello en lo que realmente pueda destacar y dejar de ser alguien que simplemente se conforma con sus cadencias, mientras ve a los demás luchar por mejorar su status quo? Sí, ¿qué deseas? ¿Acaso es dinero? ¿Fama? No tengo mucho tiempo de conocerte, pero puedo afirmar que lo que deseas no es eso, o al menos no me transmites la imagen de alguien que busca eso. Entonces, ¿por qué aceptaste tan rápido la propuesta de Anastasia Osin? ¿Qué tiene ella que deseas? Con esas preguntas golpeando contra su mente, Subaru miró hacia el cielo, como esperando escapar así de tener que responderlas, y susurró. No sé, yo también quiero saberlo. 2 meses y 1 semana desde la última muerte, 3 muertes. Bueno, al menos Natsuki-san no provocó que Anastasia-sama los obligara a desechar su alianza conmigo, eso habría sido bastante problemático para mi futuro. Sobre todo ahora que he invertido tanto tiempo y esfuerzo en este proyecto. Y en verdad te agradecemos por eso, Otto. Leith sonrió, mientras agachaba la cabeza ligeramente en señal de agradecimiento. Por lo menos esta vez podemos decir que el misterio que envuelve a Subaru y su pasado, sirvió para ayudarnos a conseguir un buen trato con la empresa Osin. Además, con esos ojos terroríficos suyos, bastará con enseñarle un poco de cómo negociar y podrá intimidar a cualquiera durante una negociación. Riendo junto con Leith, Otto se tomó el abdomen mientras añadía cierto. Hasta puede que eso tenga que ver con el hecho de que Anastasia-sama no nos aplastará con un acuerdo totalmente cruel. Dejen eso. Saben que no es mi culpa que mis ojos sean así. Ocultando su rostro, Subaru se defendió de las bromas de sus compañeros. Pasado un momento, los tres se calmaron momentáneamente, por lo que Otto aprovechó para continuar. Dejando las cadencias de Natsuki-san en lo que respecta a negociar y su mirada intimidante, es verdad que nos consiguió un pacto muy prometedor. Solo espero que para la próxima no se deje llevar por la belleza de su rival de negocios y termine mandando por la borda este proyecto por el que tanto nos hemos esforzado. Hey, Otto. Ya te digo que eso no tiene nada que ver con mi reacción. Molesto, Subaru reaccionó ante el comentario burlón de Otto. Ahora que lo dices, es cierto que Subaru parecía bastante deslumbrado por Anastasia-sama. Incluso una de sus guardias lo amenazó por ello. ¿Será eso lo que deseas, Subaru? Amor. Aunque, ¿no crees que estás apuntando demasiado alto? Lo peor es que, aun si lo lograras, estoy seguro de que esa es una mujer muy difícil de mantener satisfecha. Con lo codiciosa que es, y tratándose de ti, no sé si lo lograrías. Otto continuó molestando a Subaru, mientras lo veía con una sonrisa socarrona. Él, por su parte, no paraba de menear su cabeza, negando lo que decían sus compañeros. No sean ridículos. ¿Por qué estaría interesado en una mujer de la que no tenía idea hace una semana? Cansado de las burlas, Subaru decidió finiquitar el tema con un argumento sólido. No lo sé. Tú eres quien deberías respondernos. ¿Por qué aceptaste tan rápidamente la propuesta de esa mujer? Viendo su oportunidad, Leith aprovechar para repetir la pregunta, que Subaru aún era incapaz de responderle. Han pasado 4 días y parece que aún no tienes la respuesta. Si no te conociera lo suficiente como saber que tanto dedicado estás a nuestro proyecto, incluso creería que no te lo estás tomando lo suficientemente en serio.
Late, Otto, notando que el ambiente de la habitación se estaba comenzando a tensar, levantó su mano en dirección de Late, mientras lo llamaba por su nombre. No hace falta que te lo tomes así. Sé que estás disgustado porque Subaru pudo haber provocado que yo hubiera quedado fuera de este proyecto, pero no fue el caso. Además, yo sé que la idea de Subaru nunca fue atentar contra nuestra triple alianza, así que no creo que valga la pena seguir presionándolo con ese asunto. Yo lo sé, es solo que sin tu ayuda, Late habló con pesar, mientras cerraba sus puños con frustración. Subaru era consciente de la historia existente entre Late y Otto. No es que ambos fueran mejores amigos ni nada parecido, de hecho, ambos podrían considerarse personas solitarias que van mejor a su propio ritmo. Aún así, fue Otto quien le prestó su mano a Late para ayudarlo a mover sus creaciones, cuando éste comenzó a trabajar como artesano. De no haber sido por Otto, es muy probable que Late se hubiera rendido años atrás y hubiera optado por un trabajo con menos futuro, pero con mayor estabilidad. Por ello, viendo la actitud de Late, Subaru comenzó a comprender realmente qué tan traicionado se debió de haber sentido Late cuando él aceptó la propuesta de Anastasia Osim sin tan siquiera pensarlo o consultarlo con sus dos compañeros. Late no solo estaba interesado en discutir las condiciones del pacto con Otto, porque éste tuviera mucho mejor conocimiento de negocios que ellos, sino que además quería tomar en cuenta la opinión de Otto, que sin lugar a duda forma tanto parte de su proyecto como ellos dos. Yo en verdad lo siento, chicos, mi intención no era hacerlos a un lado ni nada por el estilo. Subaru, habiendo comprendido la profundidad de su error, se disculpó de manera totalmente sincera. Simplemente, me dejé llevar, claro, el proyecto que estaban construyendo entre los tres nació de las ideas que él trajo de su mundo. Pero, para ese punto, Otto y Late habían influido demasiado como para poder seguir considerándolo algo solo suyo. Está bien, lo hecho está. Suspirando, Otto habló mientras sonreía nerviosamente. Las condiciones que pidió Anastasia Sanma son lo que podíamos haber esperado de cualquier empresa tan masiva como la suya, y si queríamos dar el siguiente paso, eventualmente tendríamos que haber pactado con alguna empresa grande, así que lo único que sucedió es que nos adelantamos un par de años. Ahora solo queda esperar para volver a reunirnos con ella y acordar el alcance de la operación. Por ahora, ¿les parece si les muestro las cuentas de lo que hice durante este mes de viaje? Después deberíamos celebrar por haber conseguido una alianza con una gran empresa. ¿Qué opinan? Ustedes háganlo, yo voy a salir a tomar aire y pensar en nuevos diseños para implementar. De todas formas, ya saben que no soy muy bueno con la contabilidad. Sobre la celebración, podemos verlo después de que regrese, si gustan. Anunciando su salida, Subaru se acercó a la puerta del taller, lugar donde se encontraban. La puerta daba directamente a la calle. Mientras salía del taller, ni Otto ni Late objetaron o dijeron palabra alguna. Subaru caminó a lo largo de la calle con las manos en los bolsillos de su pantalón. Su atención estaba en los carruajes jalados por dragones de tierra, en las rocas bien ordenadas que conforman la calle y en los puestos de venta ubicados a los costados de la calle, todo al mismo tiempo. Sin encontrar con qué distraerse, Subaru paseó su mirada por todo lo que se pasaba por su camino. Las palabras de Late aún seguían en su mente, lo que impedía que la sensación de culpabilidad presente en su pecho desapareciera. Cualquiera podría decir que solo un par de meses no son suficientes como para afianzar de tal manera una relación con otra persona, y aunque es cierto que no interactuó demasiado con Otto en ese tiempo, lo mismo no puede decirse de Late. Como sea, ambos lo ayudaron. A él, una persona perdida en ese mundo, a la que nadie estaba dispuesto a prestarle una mano. Su sensación de deuda con ambos era tan grande que podría aplastarlo, y aún así, él se dio el lujo de actuar como un ignorante impulsivo, infantil y engreído, que nunca toma en cuenta la opinión de los demás. Subaru, suspirando, se lamentó todavía ser esa persona. Lo sucedido aquel día en el callejón con Reinhard, después de haber sido asesinado 3 veces y haber vuelto a la vida, cambió su vida enormemente. Tal vez si no hubiera aceptado sus falencias en ese momento, todavía estaría atrapado en ese ciclo de muerte y regreso en el tiempo. Sin embargo, esperar que solo ese momento cambiara por completo quién es y fue Natsuki Subaru, en definitiva fue una evaluación demasiado positiva por parte suya.
Pudo haber muerto 3 veces, pero eso no impidió que siguiera cometiendo los mismos errores. El solo pensar en ello, bastó para causar que comenzaran a dolerle las sienes. Con paso firme, Subaru sacudió la cabeza, como buscando así desvanecer ese molesto hilo de ideas. Fue entonces que se percató de que se había desviado y había entrado en una vía más que conocida para él. Sonriendo, Subaru apresuró su paso hasta encontrarse frente a un puesto de frutas, manejado por un hombre musculoso de pelo verde oscuro y cara de tener muy mal humor. Al verlo, el hombre frunció el ceño, pero inmediatamente sonrió. «Hola, chico. ¿Cómo has estado? Hace más de una semana que no te veía. ¿Has estado ocupado con ese negocio tuyo de objetos extraños?» «He estado bien, gracias». «Y sí, diste en el clavo. Últimamente he pasado mucho tiempo en el taller». Devolviendo la sonrisa, Subaru regresó el saludo al hombre. «¿Cómo han estado tú y tu familia? ¿Cómo ha estado la pequeña Plum? Espero que no haya vuelto a perderse». «Hemos estado perfectamente, gracias, chico». «Y Plum, bueno, ya sabes cómo son los niños, no para de jugar y meterse en problemas por ello, pero es imposible no amar a una niña como ella». Con una mirada cargada de sentimientos, Kadomon habló de su hija, a la cual Subaru conoció la primera vez que llegó a ese mundo, antes de morir a manos de Elsa. «Es bueno escucharlo», contestó Subaru, ahora con su mirada fija en las frutas que estaban esparcidas frente a él. «¿Qué deseas, chico?» Era obvio que esa pregunta se refería al producto que estaba vendiendo, pero eso no impidió que el corazón de Subaru se brincara un latido. «Lo de siempre. Ese sí, por favor». Fingiendo una sonrisa, Subaru evitó la mirada del hombre mientras observaba hacia otro lado. Esa ya era la 10ª vez que Subaru iba hasta ese puesto a comprarle frutas a su dueño. Esa constancia no solo se debía a que quería pagar la deuda que tenía con Kadomon, por ayudarlo durante los bucles de muerte y luego ayudarlo a vender su teléfono celular, sino que, además, debido a la promesa que le hizo, que si conseguía trabajo, se convertiría en cliente habitual. El por qué se aferraba de esa manera a dicha promesa, se debía a la sensación desagradable que le dejó el ser incapaz de cumplir su promesa con Satella. Si no pudo cumplir esa promesa tan importante para él, al menos se enfocaría en no volver a romper otra promesa en su vida. Aún mirando hacia el costado de la tienda, Subaru se percató de que Kadomon le estaba ofreciendo una bolsa llena de manzanas, que es lo mismo que manzanas, pero de ese mundo. La tomó y le pagó al hombre por ello, y entonces le preguntó mientras seguía mirando hacia el costado, donde había varias personas reunidas al final del camino. «¿Qué ocurre? ¿Por qué hay tantas personas reunidas allí?» Subaru señaló la aglomeración con su barbilla, ocasionando que Kadomon también mirara hacia el lugar. «¿Acaso no has escuchado sobre la revelación de las candidatas a la selección real? ¿Por qué últimamente todo gira alrededor de eso?» Con esa pregunta en mente, Subaru asintió como respuesta a la pregunta de Kadomon. «Pues ahí se encuentra un afiche con las imágenes de las 5 candidatas. Ya lleva ahí unos días, pero no deja de aparecer gente interesada en conocer las caras de las 5 posibles gobernantes del país». ¿Un afiche con las imágenes? Hasta ahora no había visto nada como eso. Aunque probablemente se deba a que llevo varios días encerrado en el taller, solo conozco la identidad de una de ellas. Deberías ir a ver. Al fin y al cabo, como habitante de Lugúnica, es información que también te concierne. Te acompañaría, pero no puedo dejar el puesto solo. Tienes razón. Y no hay problema, yo iré solo. Solo quiero preguntarte una cosa antes. Kadomon le hizo un gesto, indicándole que prosiguiera. ¿Qué te pareció el pelafrutas que te traje la última vez? El hombre, en silencio, rebuscó bajo uno de los mostradores de frutas, del que sacó un objeto de metal, similar a una espátula alargada y angosta, con un hueco en medio y un mango de madera. No te voy a mentir, chico, realmente cumple el propósito de su nombre. No es muy diferente a usar un cuchillo para pelar, pero definitivamente facilita el trabajo. Es bueno escucharlo. Espero que tú también te vuelvas un cliente habitual. Kadomon resopló ante el comentario de Subaru, lo que hizo que este sonriera de forma burlona. Ese pelafrutas que le había dado era una versión beta del típico pelador de su mundo, y estaba agradecido de que realmente le resultara útil al viejo Kadomon.
En fin, gracias por los mancenes. Nos vemos luego. Entonces, despidiéndose así del dueño del puesto de frutas, Subaru se dispuso a dirigirse hasta donde se encontraba la aglomeración de gente. Bueno, chico. Nos vemos luego. Si vuelves, ven preparado para comprar más frutas. Sonriendo, el hombre fornido se despidió. Pero justo antes de que Subaru se hubiera alejado del todo, lo escuchó añadir algo. Cuando veas el afiche, entenderás mejor el porqué de tanto alboroto. Todavía no puedo creer que permitirán que una medio demonio forme parte de la selección real. Extrañado por el último comentario del hombre, Subaru se acercó con aún más interés al afiche. Una vez entre la multitud, se tuvo que abrir paso entre múltiples personas, pero finalmente logró alcanzar el letrero en el que se encontraban 5 afiches con imágenes de mujeres y sus nombres. Subaru se detuvo y comenzó a verlos uno por uno. Anastasia Osin, el primero que leyó pertenencia a la chica que ya conocía, una hermosa mujer de aspecto inocente. Luego leyó uno que lo dejó boquiabierto. Felt, decía el afiche. Si no hubiera existido una imagen bajo el nombre, de una chica no mayor a los 15 años, nunca habría llegado a creer que se tratara de la misma chica ladrona con la que se encontró el primer día que llegó a ese mundo. ¿Qué demonios sucedió ese día? Incapaz de comprender lo que estaba pasando, Subaru siguió mirando las imágenes. El siguiente nombre era uno que escuchó más de una vez de boca de Leith. Cruz Karsten. Una mujer noble de gran popularidad en la capital. La imagen mostraba a una mujer vestida de forma varonil, pero igualmente hermosa. A su lado, estaba la imagen de una mujer increíblemente hermosa y de mirada orgullosa. Priscilla Varielle. De ella nunca había escuchado nada. Finalmente posó su mirada sobre el último afiche y fue cuando la sorpresa simplemente acabó con su hilo conductor de ideas. El nombre que rezaba el papel era Emilia, un nombre que nunca habría llamado especialmente su atención de no ser por la imagen de la chica con ese nombre. No había duda, esa era Satella. Era imposible que estuviera juzgando mal la imagen, esa en verdad era la chica bondadosa con la que se encontró el primer día en ese mundo. Ahora que la veía ahí, Subaru comprendía el último comentario de Kadomon. Al inicio, él era totalmente ignorante respecto al tema, pero tras 2 meses viviendo en ese mundo, Subaru llegó a comprender que tan arraigado era el temor y odio hacia los medio-elfos. Y Satella, o mejor dicho, Emilia, es una medio-elfa. Hecho confirmado por ella misma. Y Emilia no solo es una medio-elfa, sino que además es una medio-elfa de pelo plateado y ojos color violeta. La viva imagen de la bruja de los celos, Satella. Satella, la bruja que consumió y destruyó la mitad de ese mundo, según las leyendas. Con una imagen tan similar a demonio de su mundo, Subaru pudo comprender, en parte, la reacción de la gente hacia Emilia, que es tan similar en todo sentido a Satella. Por lo tanto, teniendo ahora gran parte del panorama desvelado ante él, Subaru también fue capaz de comprender la reacción de Emilia y Puck ante su desinterés por el linaje de la chica. ¿Cuántas veces tuvo que lidiar Emilia con la discriminación de la gente? Esa era otra pregunta de la que carecía respuesta. Entre más lo pensaba, más sentía que comenzaba a comprender muchas de las situaciones que durante su ciclo de 3 muertes fue incapaz de comprender. Lo que aún no comprendía era por qué tanto Felt, como Emilia, formaban parte de la selección real. ¿Acaso tiene algo que ver con la insignia robada? ¿O tiene algo que ver con Reynard? Entre más pensaba sobre lo que pudo ocurrir ese día después de que él decidió relegar todo al caballero, más sentía que no comprendía nada. Finalmente, tras varios minutos de estar pensando, Subaru se alejó de los afiches y la multitud, y se dispuso a regresar al taller. Yo decidí relegar todo a Reynard. Yo los abandoné. Por lo que no tengo derecho a meterme en sus vidas. Murmurando eso, Subaru decidió que lo mejor sería el olvidar el tema y seguir recorriendo el camino que eligió para él ese día. Suspirando pesadamente, Subaru al menos se alegró por confirmar el bienestar de Emilia y Felt. Y aunque no sabía nada del viejo Rom, Subaru suponía que dado el resultado, él probablemente también se encuentra bien. Y no es que Subaru realmente hubiera dudado de la victoria de Reynard sobre Elsa, pues gracias a Otto y Leith, ya había escuchado que el santo de la espada estaba perfectamente. Y si él estaba bien, era probable que todos los demás involucrados, menos Elsa, estuvieran bien.
Aunque era posible que Felt y el viejo Rom terminaran en la cárcel. Pero ahora que obtuvo una confirmación más que sólida de ello, Subaru sintió una clase de alivio recorrer por todas las venas de su cuerpo. Suspirando una vez más, Subaru se forzó a sonreír. Si su decisión en aquel callejón resultó ser la correcta, entonces en verdad no tenía nada que lamentar. Emily está bien, e incluso está luchando por ser reina a pesar de su similitud con la bruja tabú. Eso tiene que ser prueba de que todo salió bien. Ahora es mi turno de luchar por el éxito de mi proyecto de reinvención de artefactos y obtener mi final feliz. Lo que Subaru no sabía, es que sin importar cuál camino tomase, todos llevarían a la desesperación. Capítulo 4. Operación Reinvención. 3 meses desde la última muerte, 3 muertes. Listo, con esta firma el acuerdo entre la empresa comercial Osin y la Asociación de Reinvención de Subaru Natsuki, Leitendario Tosuen, es oficial. Dando por oficializado el acuerdo entre la empresa de Anastasia Osin y la Asociación de Subaru, Leitioto, el hombre que estaba supervisando el proceso, tomó el contrato con 6 firmas y lo enrolló, para posteriormente guardarlo con cuidado en un cilindro de madera. El sujeto que estaba supervisándolos tenía el puesto de supervisor interino de la empresa Osin, y era el encargado de informar a todos los países implicados en el acuerdo comercial, sobre la oficialidad de este. En este caso, serían Kararagi y Lugúnica. A su lado se encontraba Russell Feyou, un hombre que estaba vestido con un traje con corbata rojo y tenía perfectamente recortado su pelo y barba de color castaño claro. Russell Feyou es el líder del gremio de mercaderes y tesorero de la capital real. Su posición allí era la de testigo legal del acuerdo e intermediario en caso de que surgiera un desacuerdo en alguna de las partes. Después de intercambiar palabras con Anastasia y Otto, Russell Feyou y el supervisor salieron de la habitación. Y no fue hasta ese momento que Subaru pudo relajarse. Dejó salir una enorme cantidad de aire que había estado reteniendo y sus hombros se dejaron caer. Las últimas semanas habían resultado especialmente tensas para él, pues antes de poder formar un acuerdo con Anastasia y su empresa, que los incluyera Otto, Leitiel, su alianza comercial tendría que volverse legal ante el Reino de Lugúnica y la Cámara de Comercio. A falta de una realeza que se haga cargo del país, mientras se llevan a cabo los procedimientos de la selección real, el Consejo de Sabios del país es quien ha tomado las riendas de este. Considerando todos los problemas que conlleva el cambio de poder, la velocidad en que se procesan las solicitudes legales, como la obtención de licencias, ha disminuido considerablemente. Por ello, lo que habría sido un proceso de un par de días, se convirtió en uno de 2 semanas. Finalmente, tras varios días de haber presentado la solicitud de oficialización de la alianza, un oficial de la Cámara de Comercio de Lugúnica llegó al taller. Allí, de manera similar a la de hace solo unos momentos, los 3 firmaron un contrato y nombraron su alianza comercial en honor a cómo Subaru había estado vendiendo sus ideas en los días en que conoció a Otto, y se alió con él y Leit. Reinvención de los artículos del Nuevo Mundo. Asociación de Reinvención se convirtió en el nombre oficial de su alianza comercial, de su negocio y de su proyecto. Tras ello, se reunieron con Russell Feyou y se unieron al gremio de mercaderes para cimentar el negocio. Ahora, como una entidad comercial real ante el Reino de Lugúnica, su Cámara de Comercio y el gremio de mercaderes, los 3 finalmente pudieron firmar su acuerdo con Anastasia Osin de manera oficial. Por ello, Subaru no pudo evitar sonreír. Las firmas de Anastasia y el vicepresidente de empresa comercial Osin, la firma del testigo legal, Russell Feyou, y las firmas de sus compañeros y él, indicarían el verdadero comienzo de su recorrido hasta su final feliz. Pareces bastante satisfecho, Natsuki-kun. Aunque no me sorprende. Después de todo, de los 3, tú siempre fuiste el que mostró más interés en formar una alianza comercial con nosotros. Con una sonrisa de satisfacción, Anastasia se acercó a él. Al lado contrario de la habitación, Leit y Otto se encontraban conversando sobre algo con el segundo al mando bajo Anastasia, su nombre es Finryusika. Y por lo que Subaru había escuchado de él, fue el antiguo dueño de la empresa antes de cederle el puesto a Anastasia y que ella la renombrara. Finn se encontraba vestido con un traje completo y aparentaba tener no menos de 50 años.
Sobre su pelo ya lleno de canas estaba cubierto un sombrero de copa y su rostro estaba demarcado por un bigote y una barba que expresaban fineza y estatus. Supongo que no puedo negarlo. Lastimosamente, no soy como Otto o Leith, que son mejores ocultando lo que pasa por sus mentes. Ligeramente apenado, Subaru le respondió a la chica mientras miraba de reojo a sus compañeros. No creo que eso sea malo del todo. Si acaso, ¿no te hace eso alguien más genuino? No creo que eso sea muy útil en los negocios. Y además de eso, también soy impulsivo, es verdad que no sirvo para esto de los negocios. Con un gesto deprimido, Subaru rechazó el comentario amable de Anastasia. Solo serviría para que cualquiera con quien esté negociando se aproveche de mis debilidades. Por ello quería agradecerle, Anastasia-sama. Sé que esto sonará patético, pero en verdad aprecio que no se haya aprovechado de nosotros y nos haya obligado a separarnos. Esforzándose por hablar lo más formalmente posible, Subaru agachó su cabeza mientras agradecía a su ahora aliada comercial. No tienes que agradecerme, Natsuki-kun. Meneando su cabeza con un gesto tierno, la chica colocó su mano sobre el hombro derecho de Subaru, haciendo que éste volviera a mirarla. No lo hice por bondad ni nada por el estilo, simplemente quería ganarme tu favor y el de tus compañeros. Espero que sepan devolverlo cuando llegue el momento. Por su forma de hablar, cualquiera podría pensar que ella solo estaba siendo modesta, pero Subaru, que la tenía tan cerca que podía sentir su aliento, supo que estaba siendo sincera, de eso estaba seguro. Aún así, te lo agradezco. Me aseguraré de pagarte ideando todos los artículos de reinvención posibles. Estoy seguro de que juntos llevaremos este negocio muy lejos. Inspirado, Subaru se dejó llevar, mientras hablaba con gran expectativa de lo que sus ideas lograrían estando ahora en manos de Anastasia Osin. Veo que no me equivoqué contigo. Estaré esperando ansiosa por ese día. La chica le lanzó una mirada coqueta, para entonces indicar el final de la conversación. Con un gesto de su mano, les indicó a los otros tres involucrados en la firma del contrato que se acercaran. Ahora, ¿qué les parece si repasamos el cómo ejecutaremos las operaciones a partir de ahora? Creo que ya está bastante claro, pero quiero volver a retomarlo para que quede completamente claro. Dado que nadie se negó, la chica les señaló que se sentaran en las sillas ubicadas frente a la mesa alargada que se encontraba al medio de la habitación. En ese momento, se encontraban en la mansión de Anastasia, específicamente en su oficina. Aquella en la que se reunieron con ella por primera vez hace casi un mes. Al sentarse en la mesa, Subaru pudo ver a Mimi, que nuevamente estaba ejerciendo como guardaespaldas de Anastasia, sentada en una silla, jugueteando con una de sus creaciones. Un cubo rompecabezas. La imagen de la niña con un puesto de trabajo extraño, frustrada por no lograr armar el juguete, era considerablemente tierna, pero ese no era momento para distraerse con ello, por lo que volvió a enfocarse en la conversación que se estaba por desenvolver. Para resumir, Leith-san será colocado como líder de la fábrica de artesanos que deseamos colocar acá mismo en la capital. Gracias a su experiencia con la elaboración de los artículos ideados por Subaru-san, su papel será esencial. Al escuchar las palabras de Finn, Leith asintió indicando estar de acuerdo. A Otto-san se le serán asignadas las tareas de coordinación comercial relacionadas con la operación renovación, lo que lo hará el primero en saber sobre todo lo relacionado a la distribución de los productos generados por esa sección de la empresa. Lo mínimo para el comerciante que supo reconocer el valor de las ideas de Subaru-san. Otto, al igual que Leith, indicó que estaba de acuerdo. Finalmente, pero entonces el hombre, que hasta ahora había estado endulzando sus palabras sobre los puestos asignados a cada uno de ellos, fue interrumpido por Anastasia. Natsuki-kun será la mente maestra detrás de la operación. Servirá como consejero y guía, y nos ayudará a darle vida a las grandiosas ideas que pululan en su cabeza. Anastasia miró a cada uno de los presentes, y al notar que nadie tenía la intención de añadir nada, prosiguió. Por eso mismo, me gustaría que Natsuki-kun me acompañara a Priestella. Allí podrá reunirse con varios de nuestros inventores y diseñadores, con tal de ayudarlos a comprender mejor el funcionamiento tras sus ideas, con tal de mejorarlas.
Claro, soy consciente de que Subaru es nuevo en el país, así que estoy dispuesta de llevarlo conmigo. ¿Están los tres de acuerdo? Esa última pregunta estaba enfocada en Otto, Leit y Subaru. Anastasia-sama, no hace falta que nos haga esa pregunta a nosotros dos. Subaru es nuestro compañero, pero no por eso podemos interferir en las decisiones que tome. Sean para bien o para mal. Leit fue el primero en responder. Aún así, no veo problema en que Subaru vaya. De cualquier forma, ahora que somos parte de la empresa OSIN, es necesario que sus ideas sean comprendidas por más que solo él. Estoy de acuerdo con Leit. Apoyó Otto. Y con ello, las miradas de todos los demás, incluida Mimi, se posaron sobre Subaru. A decir verdad, no tengo idea de cuál ciudad es esa, pero si implica agilizar la elaboración de artículos reinventados, entonces estoy dentro. Y así, los cinco cambiaron a temas más enfocados en el acuerdo comercial que fusionó su recién fundada compañía con la empresa OSIN. 4 meses y 2 semanas desde la última muerte, 3 muertes. El acuerdo entre Empresa Comercial OSIN y la recién fundada Asociación Renovación se basó en las condiciones acordadas entre Anastasia OSIN, Subaru Natsuki y Leit Tendar el día de su primera reunión. Las condiciones exigidas por Anastasia resultaron ser simples. El 70% de los ingresos producidos por su proyecto y que aceptarán ser absorbidos por su empresa. Había unas cuantas condiciones más, pero definitivamente esas dos fueron las que más se grabaron en la mente de Subaru. Básicamente, lo que Anastasia estaba pidiendo era que su negocio, el producto de su alianza comercial, fuera anexado a la empresa OSIN. En resumen, los estarían absorbiendo. De haberse tratado de un negocio de años completamente consolidado, la sola idea habría sido un insulto para ellos. Pero Leit y Subaru apenas llevaban un mes total de trabajo, y todo lo que habían elaborado, había sido con unos cuantos materiales y herramientas que se costearon con dinero propio. Pasar a formar parte de la empresa de Anastasia, según lo acordado, implicaría que ella asumiría todos los costos de la operación y que ellos recibirían un salario. En otras palabras, serían contratados. Pero no es tan simple como eso. Puesto que su alianza pasaría a formar parte de la empresa OSIN como un departamento aparte de los ya existentes, uno solo enfocado en los artículos reinventados. Dentro de ese departamento, los tres poseerían puestos administrativos, que vendrían acompañados de ciertas libertades con las que un simple empleado no contaría. Además, los tres aún recibirían parte de los ingresos netos generados por la venta de artículos, un nada despreciable 10% cada uno, completamente separado de su salario. Claro, algunas de las características de sus puestos se deben a las condiciones que se les ocurrieron a Leit y Subaru. Como un seguro que impide que Anastasia simplemente los despida, apropiándose de los productos que pudieran haber sido diseñados en base a las ideas de Subaru. Poseer libertad de elección y opinión respecto al futuro de ese departamento, también fue una de sus condiciones. En general, Subaru no podía negar que estaba satisfecho con el resultado. Sobre todo, considerando que apenas tiene poco más de 4 meses de haber llegado a ese mundo y ya ostenta un puesto administrativo en el departamento con mayor potencial, de una de las empresas más importantes de ese mundo. Subaru estaba convencido de que aceptar impulsivamente la propuesta de Anastasia fue la acción correcta. ¡Genial! A pesar de que me hablaste durante el camino sobre lo que veríamos, la vista sigue siendo sorprendente. Así habló Subaru a la mujer que estaba a su lado, mientras veía por la ventana del carruaje en que viajaba, la ciudad que se desplegaba ante sus ojos. Después de unas semanas de preparación, el viaje que Anastasia había propuesto finalmente fue ejecutado, y tras 3 semanas de viaje en carruaje, finalmente habían llegado a la ciudad de la Puerta de Agua de Priestella. El nombre de esta se debía a que había sido diseñada como una trampa para acabar con la bruja y sus bestias, seres creados por la bruja de los celos, ahogándolos. La ciudad estaba construida con forma de cono invertido, y estaba rodeada por 4 puertas que sirven como represa para detener el agua que rodea la ciudad. Por dentro, esta estaba compuesta de calles rodeadas de canales, de manera similar a una famosa ciudad de su mundo, Venecia. En sí, la imagen que daba la ciudad bastaba para dejarte sin palabras debido a su grandiosidad.
La razón por la que Anastasia eligió esa ciudad, era porque es la ciudad de Lugúnica más cercana a Kararaji, ubicada sobre el río Tigraki, que funciona como límite entre ambos países, facilitando así la reunión entre Subaru y los inventores y diseñadores que trabajan en la sede principal de la empresa de Anastasia, ubicada en Kararaji. Pero, además de esa razón, las sospechas de Otto, Leit y suyas los hacían pensar que Anastasia estaba interesada en averiguar más sobre Subaru y sus ideas. Algo confirmado a lo largo del viaje hacia Priestella. Desde el primer día que se reunieron, era obvio que Anastasia estaba intrigada con la existencia de Subaru, del que probablemente no tenía más que la información básica que él mismo reveló. Así que no sería de extrañar que todo ese viaje fuera en parte, una excusa para descubrir parte del pasado de Subaru y el origen de sus valiosas ideas. Claro, no es que él personalmente se sintiera molesto por ello. Es más, el saber que una mujer importante y hermosa como ella estaba interesada en él, aunque fuera de esa forma, lo hacía sentir bien. Aunque era inevitable pensar que todo eso era un esfuerzo inútil, pues no es que él estuviera ocultando su lugar de origen. Simplemente que nadie lo aceptaba. Y dejando eso de lado, Subaru realmente no estaba interesado en hablar más de su pasado personal. Así que para él, ese solo era un viaje de negocios y nada más. Tienes toda la razón, Natsuki-kun. Esta no es ni de cerca la primera vez que vengo, y aún así este lugar sigue logrando sacarme el aire. Mientras se acariciaba su suave cabello, Anastasia miró por la ventana que estaba a su lado izquierdo y respondió al comentario de Subaru. Dentro del carruaje se encontraban Anastasia y él, además de Mimi y sus dos hermanos, Etaru y Tibei, los cuales eran trillizos. Y aunque los tres realmente eran muy similares, todos poseían actitudes muy diferentes. Siendo Mimi la hiperactiva, Etaru el hermano tranquilo y sobreprotector, y Tibei el inteligente y calmado. Todos vestían de forma similar, pero en el caso de Tibei, él poseía un monóculo de manera similar al hermano de Julius. Por su parte, el caballero de Anastasia estaba a cargo de manejar las riendas del carruaje, y acompañándolo como copiloto, estaba Ricardo, el hombre lobo. Joshua y Finn se quedaron en la capital, pues estarían trabajando con Otto y Leit para tener todo listo cuanto antes, para así comenzar la operación comercial. Para ese punto, lo único que haría falta para comenzar, serían un par de permisos de manejo de materiales. Así que es probable que cuando regresen a la capital, ya hayan comenzado a trabajar con los diseños que Subaru elaboró con ayuda de Leit, durante los 3 meses que trabajaron antes de firmar el acuerdo con la empresa Osin. Mimi ya está deseosa de recorrer la ciudad. Señorita, Mimi puede hacerlo, ¿verdad? Tan energética como siempre, Mimi expresó su deseo de hacer un recorrido por Priestella. Hermana, siempre te digo que no deberías dejarte llevar. No puedes dejar a la señorita sola, solo por ir a recorrer una ciudad. Siempre te lo digo y siempre vuelves a actuar igual cada vez que visitamos un lugar que te interesa. Por su parte, su hermano, Etaru, la reprendió por su actitud. Pero, hermano, el capitán y Julius se quedarán con la señorita. Así que no hace falta que nos quedemos todo el tiempo con ella. Etaru tiene razón, hermana. No puedes dejar de lado tus obligaciones de esa manera cada vez que llegamos a una ciudad. Manteniéndose del lado de su hermano, Tibei se acomodó su monóculo mientras expresaba lo que era un hecho para él. En verdad no hay problema si los tres van a dar una vuelta por la ciudad. Irrumpiendo en la discusión de los trillizos, Anastasia estuvo de acuerdo con permitir que Mimi y sus hermanos se separaran para recorrer la ciudad. Por hoy solo tengo planeado realizar una corta reunión entre Natsuki-kun y varios de los empleados del departamento de diseño, para que así se conozcan entre ellos y puedan trabajar juntos cómodamente los próximos días. Así que no tengo pensado salir del hotel. J.D. ¿Vieron, Etaru, Tibei? La señorita me dio permiso de pasear por la ciudad, y ustedes vendrán conmigo. Con expresiones de derrota, los dos hermanos aceptaron que no había nada que hacer para impedir que su hermana se tomara un descanso de sus obligaciones como guarda. Viendo todo desde un costado, Subaru no hizo otra cosa sino que dudar aún más de cómo esos 3 pequeños demi-humanos con orejas felinas conforman parte de la vicecapitanía de la guardia de Anastasia.
Por lo que Subaru pudo averiguar a lo largo del viaje, dicha guardia estaba conformada por un grupo de mercenarios contratados por Anastasia, llamado Colmillo de Hierro. El grupo, por lo general, está conformado por demi-humanos de distintas razas. Con Ricardo, el hombre lobo, a la cabeza. Por lo que escuchó, el grupo es conocido por su eficacia. Respaldada por el hecho de que, desde que Anastasia se volvió la cabeza de la empresa OSIN, esta no ha sufrido un solo ataque que haya comprometido su vida. Y aunque el grupo está contratado por ella, la relación entre sus miembros y Anastasia es más cercana que solo la de un empleador y sus empleados. Por supuesto, Étaro, Tibey y Mimi forman parte de Colmillo de Hierro, y los tres son sus vicecapitanes. Aunque, a diferencia de sus hermanos, Tibey también funge como el tesorero del grupo. De esa forma, los tres pequeños a los que Subaru aún no había visto combatir, siguieron conversando de forma despreocupada. Viendo eso, Subaru comentó a Anastasia: es difícil creer que sean vicecapitanes de un grupo de mercenarios. ¿En verdad son tan fuertes? ¿O sus habilidades yacen en otra área? Algo así como distraer al enemigo con su ternura. Riendo ligeramente, Anastasia miró de reojo a los trillizos, a la vez que le respondía: ellos definitivamente son fuertes, eso te lo puedo asegurar. Aunque no te negaré que su ternura es incomparable. Después de esa corta conversación, el grupo cruzó la puerta de entrada de la ciudad. Al hacerlo, un guardia preguntó por su objetivo dentro de la ciudad. Y tras recibir respuesta, el hombre los hizo firmar un papel que tenía escritas las múltiples reglas que debían ser cumplidas dentro de la ciudad. En un principio, Subaru se alteró, pues muchas de ellas eran increíblemente estrictas, pero Anastasia le aseguró que con firmar bastaba, que no se molestara en pensar demasiado el asunto. Tras media hora de recorrer la ciudad, el carruaje, que estaba siendo jalado por un ser similar a un lagarto, pero de un par de metros de largo, se detuvo frente a un hotel que le transmitía a Subaru un aire bastante familiar. La arquitectura del lugar era en extremo similar a una vista en su país natal, Japón, conocido como Bafu. Y aunque ello lo hubiera tomado por sorpresa en otro momento, ya Subaru se encontraba listo para esa imagen. A decir verdad, Subaru se encontraba satisfecho con la cantidad de conocimiento que obtuvo por parte de sus acompañantes, sobre todo de Anastasia, sobre ese mundo, pero principalmente sobre Kararagi. Claro, la información que obtuvo no sería más que conocimiento general, pero aún así, para alguien como él, ese sería el tipo de información de mayor valor. Durante su viaje escuchó a Anastasia hablar sobre su país natal, sobre su cultura y sobre su historia. Curiosamente, todo encajaba con la cultura del periodo Edo de su país. Pero lo más interesante fue descubrir que todo ello provino de un hombre conocido como Osin del Desierto. El mismo del que Anastasia adoptó su apellido y el nombre de su empresa. Aparentemente, Osin fue un comerciante revolucionario que recorrió todo lo que hoy es Kararagi, y dio vida a múltiples artículos similares a los del mundo de Subaru. Por ello mismo, y la relación entre Osin y la cultura japonesa, Subaru dedujo que lo más probable sea que Osin se tratara de alguien que pasó por lo mismo que él. Alguien de su mundo que terminó en ese mundo. Siendo ese el primer indicio de otra persona que pasó por lo mismo que él, Subaru finalmente se convenció de que no se encontraba solo. La verdadera pregunta era si en ese momento, en esa época, habría otra persona como él. Por suerte para él, si ese fuera el caso, Subaru estaba convencido de que sus reinvenciones atraerían a cualquiera en una situación similar a la suya. Así que por ahora, lo único que tendría que hacer sería seguir adelante con su proyecto, como ya tenía planeado, y esperar a que el tiempo traiga las respuestas. El grupo entró al hotel, con el nombre Hotel Agua de Plumaje, mientras que un empleado de este se llevaba al carruaje y su dragón de tierra hacia la zona designada para estos. Una vez allí, Subaru identificó más señales de la cultura de su mundo, como habitaciones de tatami y un jardín zen ubicado en el patio. Algo que lo puso especialmente nostálgico, fue ver que en las habitaciones había no camas, sino futones. Esa noche definitivamente podría dormir como un bebé. Debería preguntarle a Anastasia dónde puedo comprar un futón, pensó, mientras miraba el interior de su habitación. Subaru ya estaba al tanto de la mayoría de las cosas con las que se encontraría en el hotel, pues Anastasia le había dicho que era un lugar inspirado en la cultura de Kararagi.
Durante esa misma conversación, como era de esperarse, Anastasia le preguntó, de forma evasiva, sobre su lugar de origen. Subaru, sintiendo que no hacía falta mentir, le dijo lo mismo que a todos los que preguntaron después de que se cansó de ocultarlo. Dado que la chica mostró un gesto de decepción, Subaru añadió que la cultura de su lugar de origen y Kararagi eran extremadamente similares, lo que llamó la atención de la chica. Después de eso le habló un poco de la tecnología de su mundo y de cómo trajo sus ideas de allí. Y aunque Anastasia no parecía del todo incrédula, estaba claro que no le creyó todo lo que dijo. Sin embargo, que ella le creyera o no, realmente era algo sin interés para él. Le creyeran o no, eso no cambiaría de dónde vino ni quién era antes de llegar ahí. Solo pensar en eso, en quién era antes, había causado que su humor decayera un poco. Natsuki-kun, todos están reunidos en la habitación que reservé exclusivamente para reuniones. ¿Puedes venir conmigo? Tocando la puerta que daba a su habitación, Anastasia lo llamó desde el otro lado del tatami de papel. Sin hacerla esperar, Subaru dejó el maletín que había estado cargando con sus cosas, no sin antes sacar unos papeles de él, y salió de la habitación. Claro, Anastasia. Vamos. Tras varios meses interactuando con ella, Subaru se terminó acostumbrando a su presencia, por lo que, con ello, su estilo formal de hablar terminó por ser reemplazado por uno más casual. A ella no parecía molestarle, por lo que Subaru no se preocupó nunca en corregir eso. Juntos caminaron hacia otra habitación de tatami y entraron en ella. En su interior, sentados sobre sus rodillas en un asiento de tatami, a la orilla de una mesita, se encontraban 5 personas. 3 eran hombres y 2 eran mujeres. Al fondo de la habitación, de pie, se encontraba el siempre compuesto Julius. Ricardo no estaba a la vista y, aparentemente, los trillizos ya habían salido para su paseo por la ciudad. Natsuki-kun, ellos son Alba, Seilt, Lance, Yandy y Alexa. Todos pertenecen al departamento de diseño, y se enfocan en diseñar nuevos inventos. También se encargan de mejorar los diseños de productos con los que ya comerciamos. Durante esta semana que viene, ellos trabajarán contigo para comprender lo mejor posible los diseños de tus artículos reinventados. Los 5 diseñadores e inventores lo miraron con expectativa, causando que Subaru se pusiera ligeramente nervioso. En momentos como ese, que la gente supiera que sus ideas venían de su mundo, era realmente un alivio. De lo contrario, lo más probable es que todos empezarían a creer que se trata de una especie de genio como Osin del desierto. Y aún así, esas 5 personas lo estaban mirando como si justamente ese fuera el caso. Era posible que creyeran que la idea detrás de que él viene de después de la gran cascada, no sea más que una excusa producto de una enorme modestia. Y el solo pensarlo le causaba dolor de cabeza. Por ello, durante la primera reunión con Anastasia y durante la firma del contrato con ella, Subaru se aseguró de no dejar sin remarcar el hecho de que él solo está reproduciendo artículos de su mundo y nada más. El solo nombre de su negocio dejaba eso en claro. En verdad es un placer conocerlo, Subaru-sama. Estoy seguro de que hablo por todos cuando digo que su trabajo es simplemente increíble. No se había visto nada remotamente similar desde los tiempos del gran Osin del desierto. Quien habló en representación de todos fue la mujer sentada a su derecha. Su piel era morena, tenía ojos de tono rojizo y su pelo de color naranja caía sobre sus hombros. Con gestos de aprobación, los 4 restantes asintieron. Suspirando, Subaru se sentó a un costado de la mesita, con Anastasia al contrario suyo, y comenzó a explicarles sobre los diseños en los que había trabajado junto a Leit. Usando los planos dibujados por él mismo, Subaru trató la funcionalidad de cada artículo. Este es el encendedor. Consta de un cuerpo de metal resistente, que contiene una pieza de mineral mágico, que es el que permite la ignición. Con este interruptor ubicado en la parte superior, se puede encender y apagar la llama, que sale por este orificio ubicado frente al interruptor. Ese era el tercer diseño que presentaba, y hasta ahora todos los presentes habían estado escuchando en silencio. Por ello, les sorprendió ver que uno de ellos estaba levantando la mano. ¿Sí? Siento interrumpir, Subaru-sama. Pero quería ver qué opina sobre lo que se me acaba de ocurrir para mejorar este diseño. El que habló fue Yan, un joven de pelo castaño que estaba utilizando lentes.
Subaru, intrigado por lo que tenía que decir, le indicó que prosiguiera. Tal vez si reemplazamos la carcasa de metal en forma de cilindro, por una en forma de cono, podríamos facilitar el control sobre la salida de la llama. ¿Cono? ¿Cómo podría esa forma mejorar el flujo de la llama? Quien preguntó no fue Subaru, sino otro de los empleados de Anastasia, Lance. Un demi-humano con facciones de zorro. Estoy de acuerdo con Jan. Si colocamos el interruptor cerca de la base y lo diseñamos de manera en que, dependiendo de cuánto se apriete, se libere una llama de mayor o menor intensidad, entonces estoy segura de que funcionará. Y aunque la forma cónica podría no influir demasiado en el flujo de la llama, sí pienso que facilitaría su control. Alba, una demi-humana con rasgos de ardilla, también dio su punto de vista. En ese momento, los cuatro que habían opinado se encontraban analizando el diseño postrado sobre la mesa. Chicos, ¿no creen que deberían dejar hablar a Subaru-sama? Fue Seilt, el único que restaba por compartir su opinión, el que les señaló que habían tomado las riendas de la conversación, dejando fuera a Subaru. Seilt era un hombre bien entrado en los 30, estaba calvo y poseía una actitud tranquila pero firme. Apenados, los demás bajaron sus cabezas en señal de disculpa. No hace falta que se disculpen. Realmente estoy satisfecho con el desarrollo que estaba tomando la conversación. De todas formas, nuestro objetivo durante esta semana será lograr que ustedes comprendan lo mejor posible la idea detrás de los diseños que hemos realizado mi compañero y yo, con el objetivo de poder mejorarlos. Así que si podemos empezar a hacerlo desde ya, deberíamos aprovechar. Los 5 sonrieron agradecidos y continuaron aportando ideas, incluyendo esta vez a Subaru, al que consultaban cada vez que proponían un cambio al diseño. De reojo, Subaru pudo apreciar una sonrisa de satisfacción en el rostro de Anastasia. De esa forma, los 6 analizaron los 10 diseños que Subaru llevó para esa reunión, acompañados, además, de fugaces comentarios de Anastasia. Después de un par de horas allí, los 5 se retiraron y Subaru se quedó con Anastasia y Julius. La primera le indicó que el almuerzo estaba por ser servido y lo invitó a acompañarlos. Ya habiendo comido, Subaru le indicó a Anastasia que iría a dar una vuelta por los alrededores de la ciudad, y ella aceptó, comentándole que se reuniría con gente de su empresa. Sonriendo, se dirigió a la salida del hotel. Ahora que estaba tan lejos de la ciudad, sentía que después de mucho tiempo, podría tener una caminata relajante, sin necesidad de estar siempre atento a que aparecieran los asaltantes o Elsa. Una vez fuera del hotel, Subaru suspiró pesadamente, antes de comenzar a caminar en dirección del canal más cercano. Estando allí, Subaru se detuvo a apreciar la belleza de la ciudad en la que se encontraba. Múltiples canales que se interconectaban entre sí, eran navegados por barcas que eran tiradas por seres similares a un dragón asiático de color azulado. Cada calle de la ciudad estaba conectada por múltiples puentes con forma de arco, que se elevaban por sobre los canales de agua cristalina. Al mirar el nivel de cristalinidad del agua, Subaru comprendió varias de las reglas escritas en la hoja que le hicieron firmar al entrar a la ciudad, como el no botar ningún tipo de desecho en los canales. Sin dejar de apreciar el hermoso paisaje, Subaru continuó recorriendo las calles de Priestella. Estaba apreciando la belleza de los canales desde uno de los puentes que permitían el paso sobre los canales, cuando un escalofrío surcó su cuerpo. Sobre el tejado de una de las casas que se encontraba al lado del canal que estaba mirando, se encontraba una figura. Una figura que Subaru no tardó en reconocer. Su esbelto cuerpo se encontraba cubierto por un vestido negro que dejaba ver gran parte de su abdomen y escote, su hermoso pelo negro se encontraba amarrado en forma de una trenza que le llegaba hasta la cintura, y su rostro estaba conformado por unos carnosos labios rojos y unos ojos púrpuras que transmitían un aura de gentilidad. Aunque eso solo era en apariencia. Mierda. ¿Qué hace esa mujer aquí? Temblando, Subaru miró con terror a la asesina que acabó cruelmente con su vida en 2 ocasiones. La persona que le enseñó la sensación de morir.